Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la reunión de hoy. Los que no me conocen, soy Sergio Quiroga Morla y haciendo un repaso de las unidades del curso de empoderamiento individual. A esto le llamamos charlas de empoderamiento todos los martes a las 21 horas y están invitados los alumnos del curso de empoderamiento y también las personas que quieran participar y aprovechar y sacarse las dudas que tengan de acuerdo a los temas que vamos viendo. Hoy vamos a ver el primer tema de la unidad 2, que es la alimentación energética, y el primer tema es la introducción, premisas para una alimentación saludable y energética. Y lo primero que queremos decir es que, como en todo este curso de empoderamiento, lo primero que el primer objetivo que buscamos, el primer objetivo que se busca en este curso, es que la persona tome conciencia de los efectos de la alimentación en su vida, en su organismo, y que se transforme en un ser autorreferente en la elección de los alimentos, reconociendo los que son apropiados para cada persona en particular. Eso es lo que vamos a tratar de conseguir como objetivo este mes, con todos los temas que vamos viendo de alimentación. Este mes vamos a hablar todas las semanas de alimentación, las 4 semanas, 4 o 5, y vamos a ver, hoy vamos a tratar de ver las premisas, la introducción a una alimentación saludable, la semana que viene qué comer, hidratos, proteínas, grasas, vitaminas, en la otra semana cómo comer, o sea, cuándo, de qué manera, cuáles son los consejos fundamentales, la alimentación de los cuerpos sutiles, los desayunos, los almuerzos, las cenas, la sabiduría de cómo combinar los alimentos. Y finalmente, en la última semana vamos a ver cómo hacer una transición hacia una dieta personal, porque esa es la idea. La idea final es que podamos hacer una transición desde el momento actual hasta el poder llegar a tener una dieta personal de cada uno, una dieta que esté individualizada y personalizada. Ya vamos a ver por qué. Porque todos los cuerpos son distintos, porque todos los cuerpos tienen una historia distinta, porque todos los cuerpos y los organismos de cada uno tienen eh, características distintas, una historia distinta, una cultura distinta. Entonces no podemos hacer una dieta o, o un tratamiento para todo el mundo de la misma manera. Ese es el primer punto, hacerse autorreferente, lograr la autorreferencia, no estar dependiendo siempre de dietas o de terapeutas, sino que aprender uno qué es lo que le hace bien y qué es lo que no le hace bien, ir testeando los alimentos para cada uno y lograr hacerse autorreferente. Aunque bueno, esto es algo que llevo yo años transformando mi alimentación y lo sigo haciendo día a día. Esto es para toda la vida, pero llega un momento en el que uno ya alcanza un conocimiento, un nivel de conocimiento básico que le permite saber qué es lo que le hace bien y qué es lo que no le hace bien. El segundo punto que quiero comentar hoy es el respetar el cuerpo. A veces somos irrespetuosos con el cuerpo, no somos conscientes de la importancia del cuerpo, de nuestro organismo, no solamente del cuerpo de la parte externa, sino la parte interna también, de la salud de nuestros órganos internos. Ya vimos en la unidad anterior cómo se limpian los órganos internos con métodos naturales, y eso es muy, muy, pero muy importante. Entonces, respetar el cuerpo significa tomar conciencia de que es el vehículo que tenemos, un vehículo sagrado, y que tenemos que tener mucho cuidado y ser muy celosos con los alimentos o todo lo que incorporamos en nuestro cuerpo. Hay que ser muy, pero muy cuidadoso y muy celoso de lo que uno ingiere, lo que come, lo que bebe, de todo lo que le llamamos alimentación o nutrición. Y saber que cada cosa que uno incorpora en el cuerpo va a traer unas consecuencias. Algunas serán favorables y otras serán perjudiciales. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que después los problemas que uno puede tener a nivel físico también tienen que ver con esas decisiones y con esa responsabilidad que tenemos cada día con nuestro cuerpo.
tenemos que ser muy agradecidos a nuestro cuerpo porque hace los órganos internos nuestros tienen millones de funciones, trabajan todo el día para nosotros, para tratar de restablecer un equilibrio que a veces nosotros mismos provocamos el desequilibrio. Nosotros mismos somos los responsables y los culpables a veces de impedir que el cuerpo mantenga un equilibrio. Lo forzamos, le damos cosas, a veces le damos, le incorporamos alimentos que no corresponden, le quitamos energía. Entonces es muy importante que estemos atentos y que seamos respetuosos y agradecidos con nuestro cuerpo y con nuestros órganos y con nuestros órganos y todos nuestros sistemas internos. Bueno, el tercer punto que quería ver es que muchas veces escuchamos por ahí que dicen somos lo que comemos. Y a mí me gusta más decir comemos lo que somos. ¿Mm? Acá en los apuntes hemos visto que, por ejemplo, somos animales y comemos como animales, pero a medida que se utiliza el cuerpo físico, que se hace más liviano, más ligero, más puro, que la química interna se modifica, que las células y el líquido donde se mueven las células es cada vez más limpio y brillante, el mismo cuerpo rechaza los productos tóxicos y nocivos y pide más alimentos cargados de vida y energía. O sea, hay una sabiduría en el cuerpo y si nosotros estamos padeciendo determinados estados de ánimo, vamos a comer o nos va a pedir el cuerpo, en teoría, determinados alimentos, pero en realidad no es el cuerpo, sino son esos estados de ánimo los que nos hacen que nosotros, a partir de lo que somos, ingiramos determinados tipos de comida. Acá, bueno, hay un comentario importante de eso. Si cambias, si despiertas, si te expandes, los cambios de hábito de alimentación vendrán solos, sin esfuerzos, sin presiones, sin dietas, que no pueden sostenerse en el tiempo. Entonces, de a poco, iremos cambiando, a medida que vamos cambiando lo que somos, vamos a cambiar lo que vamos comiendo, y a partir de que vamos cambiando lo que comemos, vamos sutilizándonos más, afinándonos más, elevando nuestra energía, purificando nuestra energía, y de esa manera cada vez tenemos menos ganas de comer cosas que nos hacen mal. Y no es una cuestión de sacrificarse o de hacer o de limitarse o de privarse de cosas, sino que la cuestión es ir haciendo, tomando conciencia e ir produciendo un efecto en el cuerpo que vaya haciendo que paulatinamente el mismo cuerpo sea el que nos vaya pidiendo o que nos vaya rechazando determinados alimentos y nos vaya pidiendo determinados otros alimentos. ¿Mm? Bien, y una cosa muy importante, además de lo que comemos, es que me gusta mucho decir, somos lo que absorbemos, porque en realidad no es tanto lo que se come, sino que la absorción que hace el organismo de esos alimentos que estamos ingiriendo. La verdadera nutrición no tiene que ver con lo que se ingiere, sino con aquello que el organismo es capaz de absorber de ese alimento que ingresa al cuerpo. ¿Mm? Podemos comer un alimento más apropiado y selectivo, orgánico y nutritivo, pero si los principales órganos internos, la mucosa intestinal, que es donde se termina de hacer la digestión, se encuentra sucia, repleta de toxinas, la absorción es muy pobre o nula y los restos de alimentos se acumulan creando putrefacción y flora intestinal dañina, motivo de enfermedades y malestares. Por eso, no me voy a cansar nunca de insistir en que no hay gente enferma, sino no hay enfermedades, sino que hay enfermos y que no hay ¿qué ha pasado acá? Y no hay enfermos, sino que hay gente intoxicada, que tiene el organismo sucio. La teoría del ensuciamiento corporal que vimos en la unidad 1. ¿Mm? Muy bien.
Entonces, otra cosa que es muy importante, ¿para qué comemos? Esa es la pregunta que nos debemos hacer y que la respuesta de esa pregunta va a depender también de los estados de ánimo. El tema de la alimentación, sobre todo cuando pensamos en la alimentación como una alimentación energética, es un tema que tiene que ver con los distintos estados de conciencia. Y cada uno en su estado de conciencia va a tener una forma de alimentarse. En un estado de conciencia muy bajo, nosotros no tenemos en cuenta para nada. Lo único que hacemos es consumir aquello que nos gusta, se consume por la tradición, por lo que nos han enseñado, por los sabores, por lo que nos apetece en ese momento, por el, elegimos los alimentos solamente por el gusto. No hay otro tipo de elección ni somos conscientes de lo que nos puede causar la ingesta de esos alimentos o de eso que estamos comiendo, que estamos eligiendo. En otro estado de conciencia empezamos a darnos cuenta de que algunos alimentos no nos sirven y otros, o que nos quitan energía y otros que nos proporcionan energía, o unos que nos producen malestares y otros que no nos producen malestares. En otro estado de conciencia nos damos cuenta que además de elegir lo que nos viene bien y lo que no nos viene tan bien, aparentemente tenemos que ver, empezamos a mirar el origen de esos alimentos, a ver dónde se han producido, de dónde vienen, si son locales o vienen viajando kilómetros desde otras localidades, si son ecológicos o tienen pesticidas, si el cultivo de ese tipo de productos hace daño o no a a la, mm, al medio ambiente. Bueno, en fin, vamos descubriendo, a medida que se va expandiendo la conciencia, vamos cambiando nuestra alimentación y por eso cuando una persona llega a un alto nivel de conciencia, su alimentación se va a basar en otras premisas. O sea, la alimentación de una persona que mm, ha despertado su conciencia, en realidad lo único que busca es cargarse de energía, cargarse de luz, cargarse de prana. Y básicamente lo único que necesitamos para alimentarnos, para alimentar el cuerpo humano, es agua, aire y sol. Y el sol en el sentido de que de él vamos a captar la luz, la energía y el prana. Entonces, el agua y el aire lo podemos obtener y del sol, la energía del prana, la vamos a obtener de los alimentos. Por eso, en realidad, no necesitamos muchos alimentos, sino que necesitamos la energía de los alimentos. Si sabemos elegir esos alimentos, vamos a captar la energía rápidamente y vamos a necesitar poca energía para procesar esos alimentos. Si no sabemos elegir los alimentos, es muy probable que perdamos energía en el proceso de digerir y de digerir esos alimentos. Entonces, ahí es donde el, el organismo, en vez de ganar energía en su alimentación, lo que hace es perderla. Muy bien. Otro tema que es muy importante, entonces cuando decimos para qué comemos, comemos para cargarnos de energía, cargarnos de luz, cargarnos de prana, que es la única energía que necesitamos porque, como hemos visto en la unidad anterior, somos cuerpos de luz, somos seres de luz con un pequeño cuerpo físico, necesitamos algunos nutrientes para ese cuerpo físico, necesitamos algunas sustancias químicas para ese cuerpo físico, pero principalmente necesitamos luz para ese cuerpo de luz que somos. Muy bien. Otra cosa que es muy importante cuando hablamos de la alimentación es el equilibrio ácido y alcalino. Eso es algo que está bien explicado acá. Tiene que ver con el pH, el que significa el potencial hidrogenado, y es una unidad que se utiliza para medir el grado de acidez o alcalinidad de un líquido. Para que nos hagamos una idea, los que no conocen el término,
tenemos un pH neutral y tenemos hacia la izquierda, cuando el pH va bajando, tenemos una situación de acidez. Y cuando el pH va subiendo, tenemos una situación de alcalinidad. Entonces, decimos que cuando el organismo está ácido, se propician las enfermedades. O sea, y cuando un organismo está alcalino, cuando el equilibrio en la sangre está en equilibrio, tiene el pH que tiene que tener, entonces es muy difícil que se produzcan las enfermedades y lo más probable es que estemos en un estado de salud. Por eso es tan importante este concepto en estos días donde se hablan de virus, de pandemias, de epidemias, como si fuera que hay un bicho ahí afuera que nos puede matar, nos podemos morir si nos contagiamos de ese bicho, o sea, nada más alejado de la realidad cuando analizamos el cuerpo humano desde la naturopatía, desde la fuerza de la naturaleza. O sea, si un cuerpo está alcalino, está bien alimentado, está limpio, sus órganos internos, si el líquido en el que nadan las células está alcalino, tienen los niveles de pH que deben tener, las células tienen el oxígeno que tienen que tener, por más virus y bacterias que podamos contraer que nos contagien, vamos a estar con un sistema inmunológico fuerte y vamos a poder contrarrestar el ataque de cualquier virus o de cualquier bacteria. Que tampoco hay un virus y una bacteria que nos ataque. Eso ya lo hemos desarrollado en otros videos que habrán visto en el canal. Hay uno especialmente que se dedica a eso, también en el curso que está en Facebook sobre cómo protegerse del COVID. En ese curso también lo explico muy bien, así que no me voy a detener acá. Pero ahí ya hemos visto que no es un virus el que nos ataca, sino que los virus actúan en el cuerpo, estamos llenos de virus y de bacterias, y que se activan estos virus cuando tenemos una mayor intoxicación, una mayor suciedad en el cuerpo y las células necesitan liberar esos exosomas que tienen y esa suciedad. Entonces, este equilibrio es muy importante y para eso vamos a tener muchos alimentos que son alcalinos y muchos alimentos que son ácidos. Después lo pueden mirar acá. En el apunte están todos los alimentos que suman acidez y todos los que suman eh, alcalinidad. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a comer alimentos, mm, alimentos alcalinos, vamos a contrarrestar la acidez o el estado ácido que tenemos internamente en el cuerpo, que genera, digamos, los distintos jugos, en la misma digestión se necesita un poco de acidez para digerir los alimentos, entonces esos procesos internos que suelen ser más ácidos, si los contrarrestamos con alimentos alcalinos, logramos el equilibrio que necesitamos. Si esos mecanismos ácidos internos encima nos alimentamos de alimentos ácidos, entonces lo que logramos es desequilibrar aún más y llega un momento en el cual el cuerpo se hace muy susceptible de cualquier tipo de enfermedad. ¿Mm? Muy bien. Entonces ese es un tema importante. Y ahora lo que vamos a ver rapidito, a ver si tenemos tiempo, es los grandes mitos que suelen haber, que los voy a ir mencionando, pero después en los apuntes también, y que son grandes mitos o creencias que se tienen respecto a la alimentación y que son totalmente falsos. Por ejemplo, el primer mito es que es importante consumir proteínas, que, bueno, hay una campaña muy grande eh, respecto al consumo de proteínas, porque, bueno, sabemos que hay muchos intereses y sobre todo que se consuman proteínas animales, entonces se nos ha convencido de que si no comemos proteínas nos morimos y eso es totalmente falaz. Yo mismo lo compruebo. En un adulto, en realidad un niño por ahí necesita un poco más de proteína que un adulto, pero una vez que ya se ha construido los cimientos del cuerpo, el cuerpo cuando ya somos adultos, ya el nivel de proteínas que vamos a consumir es muy bajo.
¿Mm? Nosotros básicamente necesitamos un 80% de hidratos de carbono, un 10% de proteínas y un 10% de grasas. Eso es lo que necesitamos y no hace falta más. Y hay muchísimos estudios que revelan que se puede, es más, vamos a vivir con más, vamos a tener muchas más proteínas, muchas más energías cuando comemos la proteína buena y poca proteína. Ya vamos a ver en las otras semanas qué proteínas son las buenas y cuáles son las malas. El segundo mito es que hay que tomar leche para tener calcio. Eso es otra falacia, otro, otra gran mentira del, del mercado de los lácteos que está, nos han metido en la cultura siempre de que aquí tenemos que tomar leche, que tenemos que comer muchos lácteos porque eso nos da mucho calcio. Y en realidad no solamente no es cierto, sino que hacen daño. Las mujeres, hay muchos estudios donde se revela que las mujeres que han tomado mucha leche en toda la vida son las que más están expuestas a la osteoporosis, en China también a los cánceres. Las mujeres que, como toman poco lácteo allá, tienen mucho menos cánceres, mucho menos problemas de hueso y muchos problemas de osteoporosis. Bueno, hay muchos estudios acá, les pongo algunos estudios. ¿No? Y después, bueno, tenemos muchísimos productos que son para tener calcio, digamos. Hay muchos productos que son, acá también van a ver, que son mucho más sanos y que aportan muchísimo más calcio que la leche, como la chía, como las semillas, como algunas algas. Bueno, ya lo van a ver. Después, el tercer mito es que es necesario comer cereales. Eso es otra cosa que se nos ha metido, porque como en algún momento después de la Segunda Guerra Mundial necesitaban vender maíz, vender trigo y había grandes extensiones, se industrializó el campo, entonces empezaron a hacerle creer a la gente de que hacía falta comer muchos cereales y la dieta americana esta que se la contagió a todo el mundo, y eso no es cierto, no solamente no nos hacen falta, sino que hasta nos hacen mal incluso la mayoría de los cereales, porque la mayoría de los cereales tienen gluten y tienen cosas que no nos hacen bien. ¿Mm? Después, otro mito, que los vegetarianos son sanos, por ejemplo. Y eso no es cierto. Hay muchísima gente que es vegetariana y no goza de buena salud. ¿Mm? Tienen muchas enfermedades, tienen debilidad muchas veces, tienen muchos problemas. Y eso también es porque no hacen, porque se puede ser vegetariano, pero se puede mezclar mal los alimentos, se pueden hacer malas combinaciones, se pueden comer cosas que no son aptas para cada uno. ¿Mm? Entonces, el no comer carne solamente no nos garantiza una buena salud. Otro mito, que todo lo que se vende en los herbolarios es bueno. Ah, yo compro todo sano porque voy al herbolario. Eso, o a la herboristería, o a la dietética. Eso no es cierto, porque si empiezan a mirar, van a encontrar que hay muchas cosas muy malas, muy peligrosas, y hay que observar cada una de las composiciones de cada uno de los productos. Otra cosa es, comer bien es más caro. Claro, si compro todo ecológico es todo mucho más caro. ¿Por qué? Porque se hace una comparación. Si comparan un kilo de arroz ecológico integral con un kilo de arroz blanco de un supermercado, hay una diferencia importante a lo mejor. Pero si hacemos todo un balance completo de toda la alimentación, de todo un mes, entre comiendo sano, yo lo he hecho, lo hago, y la verdad que gasto muy poco, porque cuando se come muy bien, se come mucho menos, porque lo que se hace es nutrir el organismo. Cuando se come mal, se come mucha más cantidad, porque al no nutrir el organismo, cada 2 horas el organismo nos está pidiendo comida. Y tercero, porque eh, si nosotros al presupuesto de alimentación le restamos el presupuesto de medicamentos, entonces vamos a darnos cuenta de que cuando comemos bien tenemos un ahorro muy grande porque no necesitamos comprar remedios. El caso mío, hace años que no compro ni siquiera una aspirina.
Entonces, cuando en una época de mi vida gastaba mucho dinero en farmacia todos los meses comprando cosas por la mala alimentación, justamente. Me llevaba a comprar pastillas, tónicos, cremas y cosas para suplir un poco la mala alimentación, o complejos vitamínicos, o suplementos, o un montón de cuestiones que no son necesarias si hay una buena alimentación. El otro mito, en que todos nos hacen bien, los alimentos son sanos y a todos nos hacen bien los alimentos sanos y biológicos. Eso no es cierto, porque si bien hay muchos alimentos que son perjudiciales para la salud, son perjudiciales y nos hacen mal a todos, hay algunos alimentos, hay muchos alimentos que son muy buenos, pero no son buenos para todos, no nos hacen bien a todos por las características del cuerpo, por las características del organismo, porque todos somos distintos, porque todos tenemos una historia distinta. ¿Mm? Entonces no nos puede hacer bien a todos lo mismo, no podemos decir todos tenemos que comer tal o cual cosa, o todos comprando el alimento en una dietética y comprando alimentación ecológica vamos a tener asegurado la salud. No es así. ¿Mm? Y hay características de cada cuerpo y hay algunos alimentos que no le hacen bien a las personas, y también hay, hay determinadas cantidades, ¿no es cierto? Hay gente que me dice, no, no, yo como todo ecológico, claro. ¿Y qué comes? Como frutos secos. Bueno, ¿y qué hacen? Si no, yo compro frutos secos ecológicos, claro, pero se ponen un, un plato con nueces, almendras, avellanas y pasas de uva y montones de frutos secos, y se comen 10 nueces, 5 almendras y, y todo en el mismo día. Entonces, claro, eso es una patada al hígado, porque pues el fruto seco tiene una grasa muy buena, es muy positivo, pero si nosotros nos comemos 5 nueces por día, eso nos va a debilitar, nos va a hacer trabajar el hígado de una manera que no corresponde y nos va a generar problemas, dolores de cabeza y una serie de inconvenientes. Entonces, no es comer solamente cosas buenas, sino que hay que saber cuándo, cómo, de qué manera y en qué dosis, y en cada cuerpo. Hay gente que las nueces no le caen bien, le caen mejor los anacardos, y hay gente que no le caen bien los anacardos, y hay gente que le cae bien una determinada fruta y a otros determina otra fruta. ¿Mm? Muy bien. Otro de los mitos, las dietas son buenas para perder peso o para mejorar la salud. Las dietas, como he dicho recién, no pueden haber dietas que sirvan a todo el mundo. Las dietas no son para perder peso. Las dietas se hacen justamente porque la gente no se alimenta bien. Si uno se alimenta bien, no necesita ninguna dieta. Uno tiene su propia dieta, tiene su propio menú, y en cada momento va a consumir aquellos productos que le hacen bien a uno y nada más. Entonces no necesitamos eh, dietas o estar haciendo dietas, repitiendo dietas que en general no las podemos sostener en el tiempo, o nos dan un resultado y después volvemos a la normalidad, porque lo que hemos hecho, no hemos cambiado nuestros hábitos de consumo. Hemos hecho una excepción durante un tiempo, nos hemos obligado a comer determinadas cosas sin que nuestro cuerpo lo acepte o lo quiera, nos hemos esforzado, y entonces ese esfuerzo hasta incluso nos puede hacer mal, porque estamos exigiéndonos y estamos generando emociones negativas que también nos van a pasar factura. Entonces, no puede ser bueno que, que hagamos dieta o que creamos que alguna dieta nos va a servir. Puede servir en un momento puntual, en algún momento puntual, para una cuestión puntual, pero hay que verlo eso personalmente. Pero en general, si tenemos una buena alimentación y comemos bien, no necesitamos ninguna dieta, y no hace falta que expliquemos ninguna dieta. Después, por último, el último mito: los seres humanos somos naturalmente omnívoros, podemos comer cualquier cosa.
Esa es otra también, otra falacia. Acá hay un estudio que se ha hecho con todas las características que tienen los distintos tipos de animales, los seres humanos y los distintos, los frugívoros, los carnívoros, los omnívoros, y en donde se comprueba que son muchas las evidencias de que los hombres somos monitos, somos frugívoros. Estamos diseñados para consumir frutas, verduras, semillas, aquello que se encuentra en la selva y si se vive en armonía con la naturaleza. ¿Mm? Entonces, esto en definitiva es un poco lo que nosotros nos creemos, que podemos comer carne, grasa, fritos, pastas, de todo, y en realidad nuestro organismo no está preparado para comer de todo, y lo que vamos a comer, de acuerdo a lo que comamos, va a ser el gasto energético que vamos a tener, y por eso muchas veces si hacemos una dieta omnívora, a los 50 años podemos tener los órganos internos como si fuéramos una persona de 150 años, ya los hemos desgastado porque hemos hecho trabajar al páncreas, al intestino, hemos hecho trabajar a los distintos, a los distintos órganos, los riñones, los intestinos, los pulmones, a todo, lo hemos hecho trabajar mucho más de la cuenta, y entonces llega un momento en el cual el órgano deja de trabajar o de funcionar como tiene que funcionar. ¿Mm? Bueno, muy bien, vamos a dejarlo acá, y la semana que viene vamos a ver los 8 venenos, que eso ya no vamos a tener tiempo de verlo ahora. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, si hay algún comentario, me lo hacen saber, y si no, me lo dejan debajo del video, y la semana que viene vamos a ver los 8 venenos que sí o sí tenemos que eliminar si queremos tener una alimentación energética, una alimentación, eh, una alimentación sana que nos provea de energía para estar todo el día activos, haciendo todas las cosas que tenemos que hacer, y que no nos pase lo que nos pasa generalmente, que tenemos una alimentación que nos hace comer muchas veces al día y llegar a un momento del día a las 6, 7 de la tarde en la que tenemos que estar tomando bebidas energéticas para poder terminar las actividades diarias, porque no nos da el cuerpo para terminar. Bueno, quedamos acá entonces y nos vemos la semana que viene y contestamos las dudas que hayan durante la semana. Un abrazo a todos y los espero la semana que viene.